Hay una guerra invisible en todo el mundo. No es por dinero, poder o territorio, sino por mentes, corazones y almas. Y el enemigo es Satanás. Muchos no tienen idea de que exista una lucha. El diablo los tiene totalmente en sus garras. Francamente, incluso muchos de ustedes que están oyendo están en las garras del diablo y no se dan cuenta. Pero Dios está despertando a algunos entienden, y cuando Dios les abre los ojos a esa guerra espiritual, anhelan contraatacar, para recuperar sus mentes, para recuperar sus familias, para recuperar sus vidas. La buena noticia es que Cristo está dispuesto a equiparnos para esa lucha contra el diablo y apoyarnos a cada paso. Pero debemos estar dispuestos a usar los elementos que Él nos provee para nuestra lucha. ¿Está usted dispuesto a luchar en esta guerra espiritual por su mente? Si es así, acompáñenos en este episodio del Mundo de Mañana, donde le enseñaremos cómo armarse contra el diablo. Aquí al principio deberíamos tomarnos el tiempo de desengañar a algunos de nuestros oyentes de un mito muy engañoso. Las encuestas varían en términos de lo que la gente cree, pero la investigación realizada por el Barna Group sugiere que incluso entre los autodenominados cristianos, la mayoría cree que el diablo no es un ser vivo, sino solo un símbolo del mal. Amigo, estos individuos están engañados. Han caído en una de las mentiras más populares del diablo, de que no existe. No se equivoque, Satanás es muy real. El propio Cristo lo llamó al diablo homicida y padre de la mentira en Juan 8:44. Y cuando Pedro discutió con él acerca de la muerte del Salvador, Jesús se dirigió a Satanás personal y directamente, como vemos en Mateo 16:23. Pero él volviéndose dijo a Pedro: «Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres». El diablo es real y es astuto, y hará todo lo posible para influir en usted y en su familia, para evitar que conozca realmente a Dios y busque el propósito de Dios para su vida. Dios quiera que usted quiera contraatacar. Pero antes de hacerlo, debemos entender a qué nos enfrentamos. El apóstol Pablo describe nuestra situación en Efesios 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El propio Cristo declara 3 veces en las palabras inspiradas de las Escrituras que Satanás el diablo es el gobernante de este mundo. Su descripción está en Juan 12:31, Juan 14:30 y Juan 16:11. El apóstol Pablo llama al diablo el Dios de este siglo, y como gobernante de este mundo, influencia en cada faceta de la sociedad. Ciertamente lo vemos en la industria del entretenimiento, que adopta y promueve temas, conceptos e imágenes totalmente opuestas a las leyes, los mandamientos y la forma de vida enseñada por Dios en la Biblia. Aunque el entretenimiento no es el límite de la influencia del diablo, vemos esa influencia en las instituciones educativas, en las salas de gobierno y, francamente, incluso en muchas de nuestras iglesias. Cada vez más se celebra la perversidad, mientras que se denigra la justicia y la virtud de Dios. De hecho, las cosas se han puesto tan mal, que incluso muchos de los que se oponen a las últimas modas perversas, ni se dan cuenta de cuánta perversión ya han aceptado como normal. Efesios 2, versículo 2, describe a Satanás como el príncipe de la potestad del aire. Y de hecho, su influencia es omnipresente, entretejida en la estructura misma de la sociedad. Y al ver los obvios errores, nos contentamos y nos damos palmaditas, pensando que sabemos todo bien. Claro, toda esa gente está engañada y confundida, pero nosotros no, ¿no es cierto? Quizás piense: no estoy entre los espiritualmente confundidos y engañados. Soy un buen cristiano que va a la iglesia. Veo a través de las mentiras y perversiones del presente
El diablo ciertamente no tiene control sobre mí. Aunque la mayoría de los que están oyendo este programa tienen su visión de la realidad algo empañada por sus engaños, aunque no lo crean. No se enoje, pero no estoy aquí para hacerlo feliz, estoy aquí para ayudarlo a arrepentirse. Y la advertencia del apóstol Pablo en 1 Corintios 10:12 se aplica a todos nosotros. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Jesucristo inspiró al apóstol Juan en Apocalipsis 12, versículo 9, para describir al diablo como uno que engaña al mundo entero. Y amigo, los que están engañados no saben que están engañados. Nuestra propia confianza en que no estamos engañados, que tenemos al enemigo desenmascarado, que entendemos quiénes son los verdaderos malos y cuál es la verdad, puede ser la herramienta que el diablo usa para mantenernos en un estado de engaño. Amigo, Dios no nos abandona para enfrentar al diablo desequipados. Con la ayuda de Cristo podemos vencer al diablo en la guerra por nuestra mente, si usamos al máximo los instrumentos que Dios provee. Efesios capítulo 6, comenzando en el versículo 10, Pablo nos dice a todos: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dios no nos ha dejado indefensos contra Satanás. Todo lo contrario, si estamos dispuestos a seguir su dirección y actuar de acuerdo con sus instrucciones, Dios nos da todo lo que necesitamos para la victoria. Pablo continúa en el versículo 13. Tomad pues toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Si está dispuesto a resistir, enfrentar las tentaciones de Satanás y luchar con todas sus fuerzas para vencer bajo el liderazgo y la guía de Jesucristo, entonces esa armadura, la armadura de Dios, es exactamente lo que necesita para esa lucha. Y lo bien que entienda cada pieza de esta armadura decide si se convierte en el vencedor de la batalla o simplemente en otra baja. Pablo describe esa armadura en detalle en los versículos 14 al 17. Comencemos con la advertencia de Pablo sobre la primera pieza en el versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esta es la parte media de la armadura en un soldado, correspondiente a un cinturón o faja, a veces llamada corselet, que protege el tronco. Esta parte es lo que mantiene a las otras partes en su lugar, uniéndose a la pechera, por ejemplo, y proporcionando un lugar para colgar la espada. Al armarse contra el diablo, Pablo primero nos señala la verdad. Derrotar a Satanás requiere una devoción apasionada de la verdad de Dios y a la verdad sobre la falsedad en general. Jeremías 17:9 nos advierte que nuestro corazón es más engañoso que todas las cosas y desesperadamente perverso. A veces mentimos racionalizando las cosas que creemos por encima de aquellas que, en el fondo, sabemos que son verdad. ¿Cuánto le importa la verdad? Cuando escucha verdades incómodas que le explican en la Biblia, ¿está dispuesto a cambiar su vida en respuesta a esa verdad o pone excusas con la esperanza de que desaparezca de su memoria? Quien quiera derrotar al diablo debe preocuparse por la verdad. Después de describir el cinturón de la verdad, Pablo nos dice: vestíos con la coraza de justicia. La pechera protege el pecho y el corazón del soldado. Y Dios dice que nuestra coraza debe ser justicia. Si quiere proteger su corazón y la fuente de su vida de Satanás, el diablo, usted buscará la justicia. Jesús manda esto a todos los que anhelan ser verdaderos cristianos en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y Dios no nos deja en la confusión acerca de la justicia de Dios. Él inspiró al rey David a escribir de Dios en el Salmo 119:172, que todos tus mandamientos son justicia.
¿Está buscando vivir de acuerdo a los 10 mandamientos de Dios? Jesús dijo que el odio y la lujuria quebrantan el sexto y el séptimo mandamiento. El no observar el séptimo día sábado quebranta el cuarto. Las mentiras siguen siendo mentiras y violan el noveno. De cualquier manera que quebrante voluntariamente los mandamientos de Dios en lugar de permitir que Cristo venza en esa parte de su vida, está pecando y su corazón se vuelve más vulnerable al diablo. Se está perdiendo una gran parte de su armadura. La siguiente pieza de la armadura de Dios involucra nuestros pies. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Incluso hoy nos referimos a las tropas enviadas a luchar como botas en la tierra. Para ser una fuerza de combate veloz y ágil, los soldados tienen que estar listos para marchar en instantes, siempre listos. Esta parte de la armadura de Dios pregunta cuán dedicados estamos a apoyar el Evangelio del Reino de Dios, que Jesucristo está llevando a todas las naciones de muchas maneras, incluso a través del programa que está viendo ahora. Como saben los oyentes del Mundo de Mañana, nunca pedimos donaciones en el programa, y toda la literatura que ofrecemos es totalmente gratuita, sin condiciones. Cuando se comunique para su copia de El ocultismo y el mundo de los espíritus, no será diferente. Jesús dijo a sus verdaderos ministros: de gracia recibisteis, dad de gracia. No todos somos fieles a ese mandato, pero nos negamos a hacerlo de otra manera. Ese esfuerzo es posible gracias a muchos de ustedes que se han convertido en colaboradores y por el amor y el apoyo económico de los miembros de la Iglesia del Dios viviente que se congregan cada sábado en todo el mundo. Y Jesucristo se fija en los que sostienen su obra. Se da cuenta cuando comparte su copia de la revista El Mundo de Mañana con alguien, o cuando le cuenta acerca de nuestro programa. Cristo está usando apasionadamente a su pueblo para llevar este mensaje por todo el mundo. Y cuando usted se preocupa por eso también, está comenzando a cumplir el encargo del apóstol Pablo en Filipenses 2:5, que haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo continúa en Efesios 6, versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Según Pablo, nuestra fe viva, nuestra confianza profunda y pertinaz en lo que Dios dice, confianza lo suficientemente fuerte como para que le obedezcamos, y actúa como un escudo contra los dardos de fuego del maligno. Y el maligno puede atacarnos y nos ataca. Muchos de nosotros, muchos de los creyentes, afrontan pruebas de salud, crisis económicas, problemas familiares y tragedias personales. La vida en este mundo es dura, y seguir obedeciendo a nuestro Creador y Salvador es difícil. Tales pruebas pueden nublar nuestra visión de su amor, cuidado y preocupación por nosotros. En esos tiempos, aferrémonos a nuestra fe en Dios. Para derrotar al diablo debemos cultivar esa fe viva que sabe que Dios está allí y que espera en Él para una eternidad que transciende todo problema que el diablo puede crear en el mundo. Para vencerlo debemos buscar a Dios con una fe viva, como dice en Santiago 2, que se manifestará en la obediencia a la palabra de Dios, no una fe muerta que no es fuerte como para pasar de nuestro corazón a nuestras manos, de nuestra mente a nuestras acciones y decisiones. Luego Pablo pasa a otra parte vital de la armadura de Dios diciendo en Efesios 6:17: y tomad el yelmo de la salvación. En otro lugar, Pablo llama a esta pieza de la armadura la esperanza de salvación. Implica que la esperanza en la salvación protege nuestra mente, igual que un casco en la cabeza de un soldado. Y en este mundo lleno de pecado y tentación, cada vez más torcido por la cosmovisión diabólica de Satanás, nuestras mentes necesitan toda la ayuda posible. Vivimos en un mundo que parece cada vez más desesperanzado. La sociedad se desmorona, se rompen los lazos sociales por las luchas internas y los conflictos donde los desacuerdos se vuelven odios.
Los líderes políticos parecen a lo sumo impotentes para hacer cambios que marquen diferencia, o en el peor caso, parecen no importarles, preocupados por las próximas elecciones y quizás ignorando el incendio como lo hacía Nerón cuando ardía Roma. En tal entorno de caos moral y social, las personas se desesperan. Algunos elevan a los líderes políticos a un estado casi similar al de un líder de culto, creyendo que resolverán toda confusión, y visiones furtivamente engañosas del mundo se deslizan en nuestras mentes. Algunos se desvían de la verdad de manera ligera y sutil, mientras que otros son totalmente perversos en su falsedad. Pero un enfoque en la verdadera esperanza de salvación de Dios, ofrecida por el Todopoderoso, y eternidad que representa la salvación, puede proteger nuestra mente de la desesperanza e influencias tentadoras, recordándonos las verdades eternas y lo que realmente importan en el mundo, un mundo que algún día pasará al basurero de la historia. Tristemente, incluso las tales iglesias cristianas enseñan una idea falsa y superficial de salvación infinitamente por debajo de la intención real de Dios. Si está interesado en comprender esa salvación, un mensaje que quizás nunca se haya predicado desde el púlpito de su servicio de adoración dominical, solicite el DVD gratuito. Mientras, finalmente llegamos a la última parte de la armadura de Dios y la única arma ofensiva en la lista de Pablo. Él sigue en Efesios 6, versículo 17. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuántas personas autoproclamadas cristianas, y mucho menos las de otras religiones, son tristemente ignorantes de la palabra de Dios hoy? Si bien algunos afirman que Estados Unidos es una nación cristiana, una mirada a la realidad detrás de los eslóganes lo haría dudar. En su encuesta anual 2022 del Estado de la Biblia, la Sociedad Bíblica Estadounidense dice que la proporción de usuarios bíblicos en Estados Unidos, es decir, los que usan la Biblia al menos 3 o 4 veces al año fuera de la iglesia, se ha reducido a 39%. Y francamente, 3 o 4 veces al año es una cantidad minúscula de contacto con la palabra viva de Dios. Jesús dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, lo cual en sí mismo es una cita del Antiguo Testamento. ¿Se imagina tratar de vivir con 3 o 4 comidas al año? ¿Cómo puede alguien esperar pelear contra el diablo si no va a tomar su espada? No se deje atrapar en un duelo con las manos vacías. La espada del Espíritu, la palabra de Dios, es su única arma en su lucha para vencer al diablo. Y es un arma de un poder incomparable. Amigo, ponerse la armadura de Dios sin perder una sola pieza es crucial para lograr la victoria en su lucha personal contra Satanás, en la batalla por su corazón, mente y alma. Ya vimos la armadura de Dios en Efesios 6. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, el escudo de la fe y el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero estar equipado con la armadura de Dios no nos dará la victoria que necesitamos, a menos que tengamos valentía. Todas las guerras de este mundo han visto su parte de soldados claramente aterrorizados por el peligro que les espera en el campo de batalla. Y el diablo también cuenta con el miedo para detenerlo a usted. Pero un soldado, incluso armado y protegido con la armadura de Dios, no puede lograr nada a menos que esté dispuesto a entrar en la batalla. Y eso requiere valentía. Satanás hace que una vida de complacencia espiritual sea cómoda en esta vida. Estar de acuerdo solo por llevarse bien es fácil. Arrepentirse del pecado y hacer cambios reales en su vida, especialmente cuando otros a su alrededor no entienden estos cambios, e incluso pueden sentirse heridos u ofendidos por esos cambios, es difícil. Al buscar seguir a Dios en verdad, y no solo de labios, sino con una vida cambiada, puede traer incomodidad, estrés e incluso odio de algunos sectores.
Y por supuesto Satanás hará todo lo posible para poner obstáculo tras obstáculo en su camino. Pero hay que ponerle corazón. El aliento que Jesús dio a sus discípulos hace 2000 años se aplica con la misma fuerza a nosotros hoy. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y escribiendo a los seguidores de Jesucristo, el apóstol Juan nos recuerda este hecho, diciéndonos: el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Así que tomad la armadura de Dios con valor, de corazón, porque aquellos que están dispuestos a humillarse y lanzarse a la batalla pronto descubrirán que no luchan solos. Más bien están al lado del guerrero espiritual más grande de la historia, el Hijo de Dios, Cristo. Espero que usted elija pelear. Gracias por acompañarnos. Aquí en El Mundo de Mañana trabajamos duro para darle sentido a su mundo a través de las páginas de la Biblia. Si está interesado en obtener más información, puede encontrar un enlace en la descripción para obtener el DVD gratuito. También esperamos que esté dispuesto a hacer clic en el botón me gusta y no olvide hacer clic en la campana y suscribirse si desea ver más de estos videos. Nos vemos la próxima.